Madre. Yu-Chen, te daré 3 cuentas. Si no estás de acuerdo, hoy haré que tu madre justo delante de ti sea hecha pulpa. 3. Madre. Madre. Hermana, desde que dejaste a la familia Ji, papá se enfadó tanto contigo que desarrolló hipertensión. Nosotros estamos, mira, Ji Han-yu, la tercera hija de la familia Ji. también dándote una oportunidad de expiar tus pecados. Así es, tía. Ji-Jin, el nieto mayor de la familia Ji. Usando la vida de tu hijo para intercambiarla por la gloria y riqueza de la familia Ji. Vale la pena. Madre. Yu Cheng, Madre. incluso si madre muere hoy, no permitiré que asumas la culpa por ellos. Madre. 2. Mi sobrino, date prisa y elige. Confesarás el crimen, o verás a tu madre vivir una vida peor que la muerte. 1. Tío. No. Señor Ji, se lo ruego. Le ruego que perdone a mi madre. Firmaré esta confesión. Eleo firmare. No se habría acabado si lo hubieras dicho antes. Fírmalo. Y liberaremos a tu madre. Yu Cheng, no lo firmes. No lo firmes. Yu Cheng. Todo está resuelto. ¿Por qué sigues aferrándote a tu tía? Madre. 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 Suélteme. Papá. Este cielo. De hecho favorece a los ricos. Esta fuerte lluvia es buena. Que todo esto no deje testigos. ¿Dónde estoy? 1998, antigua residencia de la familia Ji. Antigua residencia de la familia Ji. ¿Cómo llegué aquí? Así que es mi primo perro callejero. Pensé que era solo un perro. Yo. Reencarnado. Así que es mi primo perro callejero. Se lo ruego. Mi madre está realmente gravemente enferma. Por favor, déjeme entrar. ¿Quieres dinero? Está bien. Siempre y cuando te arrastres bajo mi entrepierna y ladres como un perro unas cuantas veces. Tal vez te ayude entonces. Suélteme. ¿Por qué está aquí este bastardo? Un hijo ilegítimo con un apellido diferente. Siquiera mereces estar aquí. No tienes miedo de contagiarte de una enfermedad. Mi madre está verdaderamente muy enferma. Por favor, les ruego que me preste algo de dinero. Guardias, échenlo. Siempre y cuando te arrastres bajo mi entrepierna y ladres unas cuantas veces como un perro. Una vez que esté feliz, podría ayudarte. Para vivir de nuevo. Definitivamente haré que la familia Ji pague por su deuda de sangre. Tú. Te mataré. Primo. ¿Cómo está? Ahora bajo mi entrepierna. Déjenlo ir. Tu bastardo ilegítimo de otra familia. ¿Cómo te atreves a causar problemas aquí?
Pequeño gamberro, ¿qué intentas hacer? Día tercera. Por favor, haga lo que haga, no se haga más cirugía plástica. Tenga cuidado suyo futuro. Podría hacer que su implante de nariz le perfore el pecho y quede desfigurada peor que mi Chao Feng. Tú, guardias. Échenlo. Un montón de inútiles. Una crisis financiera. Es suficiente para derribarlos. He Fumin, presidente He. La crisis financiera de 1998 es precisamente cuando la supervivencia del grupo He está en juego. Presidente He. Puedo resolver la crisis apremiante del grupo He. Soy el hijo de He Hangwan. Deseo solicitar una audiencia con usted. Porque sigues parado ahí. Échenlo. Suéltame. Espera un momento. Gao Shu, la secretaria del presidente. Fan Yucheng. El maestro quiere que entres. He Han Chuan. He Han Yu. He Han Sheng. He Jin. Usted solo está utilizando la identidad de la familia He para alardear de su poder aquí, habiendo regresado a través del renacimiento. Definitivamente, los echaré a todos de la familia He, haciendo que sus vidas sean peores que la muerte. Por favor, siéntense todos. Chao Jin. No culpes a Chao Jin. Aquí con nosotros. Todos tienen una posición fija. En cuanto a ti, aún no estás calificado para sentarte aquí. Están aquí por dinero. Recuerdo que tu madre me dijo que en esta vida ella no tendría más conexión con nuestra familia He. Papá. Escuché que la hermana menor ha sido hospitalizada. Dado que ella ya ha dejado a la familia He, su vida y muerte no son asunto mío. ¿Abuelo? Yo. No me llames abuelo. No tengo un nieto llamado Fan. De acuerdo. Presidente He. Vine hoy para discutir negocios con usted. Tú, un inútil desertor. ¿Qué plan brillante podrías idear? Abuelo, no dejes que te engañe. Yo. Puede resolverla. Crisis apremiante del grupo He. Solo contigo. Estás diciendo que el problema que el hermano mayor no resolvió en medio año, tú puedes resolver. Papá. Bai Jin Jin, esposa de He Han Shang. Nuestro onsen. Para el grupo He. Pero con gran ansiedad. Es con una deliberación exhaustiva. Ahora verdaderamente cualquiera puede entrar en la familia He. Basta. Te daré el tiempo de una frase. Actualmente es 1998, estoy seguro. Siempre y cuando invierta todo su capital en bienes raíces. Entonces en el futuro, los activos del grupo He aumentarán 100 veces. Todo el mundo tiene vivienda social. ¿Quién compraría una casa? Abuelo, por favor no escuches sus tonterías. Chico, quizás no sepas que la industria inmobiliaria actualmente está en un estado de pérdida general. Nuestra inmobiliaria He es gestionada por el hermano mayor. Hermano mayor, tú deberías saber esto mejor, no es así. Así es. Según las estadísticas, el área nacional actualmente ociosa, de construcción, asciende a 60,31 millones de metros cuadrados. Eso es porque usted no sabe. La política de reforma de vivienda emitida en el 98 impulsó directamente la economía de nuestra nación a su punto máximo. Corto de vista. No es de extrañar que la familia He haya caído a este estado. Tú. Una vez que la industria inmobiliaria se levante, impulsará industrias relacionadas como la construcción, materiales de construcción, etc., superando con creces los 1.000 millones. Presidente, ¿se atreve a apostar? Papá, bajo ninguna circunstancia debes escuchar las tonterías de este chico. Esta decisión concierne la propia vida o muerte de nuestra inmobiliaria He, y aún más, la prosperidad de toda nuestra familia He. Papá, debes pensarlo 2 veces. De acuerdo. Apostaré.
Presidente He. Cuando llegue el momento, no debe retractarse de su palabra. Recuerda, salva a mi madre. Madre, me aseguraré de que veas con tus propios ojos cómo se arrodillan y ruegan por piedad. Presidente, se ha emitido la política de reforma de vivienda. Todas las casas y terrenos que compramos anteriormente han aumentado de precio docenas de veces. Ahora es difícil encontrar una sola casa. Bien. Excelente. ¿Cómo es esto posible? Ve rápido. Tráeme a ese chico. Tan pronto como se emitió la política de reforma de vivienda, Inmobiliaria He ganó un fuerte impulso. Madre. Voy a salir a ocuparme de algunas cosas. Descansa bien. ¿A dónde vas? Joven maestro Fan, el presidente quiere verte. Puedo aceptar reunirme con él. Joven maestro Fan. Pareces diferente a antes. Quiero vivir de una manera diferente. Gracias a su planificación estratégica temprana, las ventas de Inmobiliaria He alcanzaron récord. Presidente, él está aquí. Hola, presidente He. ¿Por qué estás parado ahí? Siéntate. Abuelo, no olvides, su apellido es Fan. Él no es uno de nosotros. Cuando la familia He se convirtió en tu turno de tomar decisiones. Papá, Chao Jing no lo decía en serio. Pídele disculpas rápido al abuelo. The film was translated and narrated by M-Media. Abuelo. Lo siento. Me equivoqué. ¿Puedes sentarte junto a He-jin? Sí, presidente He. Debes saber. Nuestra familia He habla con fuerza. Papá, confiar en la fuerza está bien. Pero creo que esta vez él solo tuvo suerte. Y acertó por casualidad. De hecho, esta inversión es financiada por la familia He. Si pierde la apuesta, él no sufrirá ninguna pérdida. Así es, abuelo. Solo decirlo, cualquiera puede decir eso, papá, ya que todos tienen objeciones. ¿Por qué no propones otro desafío? Si Yu-chan realmente tiene fuerza, entonces todos, naturalmente, no tendrán nada que decir. Los llamé a todos aquí hoy. Porque de hecho hay un asunto que decidir. Secretaria Gao. Aquí hay 3 propuestas de negocio. De estas vamos a elegir un sector para invertir. Proyecto de startup en línea. Idear International. Su impulso ha sido fuerte recientemente. Yo estoy en bienes raíces, el segundo hermano está en el sector automotriz, la tercera hermana está en telecomunicaciones. Nuestro grupo He actualmente no tiene participación en mercados extranjeros, así que creo que esta es una oportunidad. Creo que esta financiera Chang'an es bastante buena. Todos los sectores actuales de la familia He, en los que estamos involucrados, han recibido algo de ayuda. ¿Cierto? Estoy de acuerdo con el segundo hermano. Finanzas Chandong. Yu-chan. ¿Qué piensas? Creo que, siempre y cuando invirtamos por completo, Ali 88 del gerente Ma, el futuro rendimiento de la inversión superará los 200.000 millones. Estás aquí para hacer una broma. Ali 88. Y en tu N se es diré a Mao 99. Ciertamente. Este niño de una familia pobre simplemente carece de previsión y tiene experiencia limitada. Como era de esperar. Solo estabas adivinando antes, ¿verdad? Inútil. Date prisa y vuelve a tu tugurio. Este año es 1998. ¿Qué hay de malo con 1998? 1998. Es cuando el Internet nacional entró en una era de desarrollo integral. Veo que recientemente te has vuelto cada vez más hábil para inventar mentiras. Se está fortaleciendo. Eso sigue siendo mejor que, joven maestro He.
Usted es demasiado astuto. ¿Qué quieres decir? Presidente, no es bueno. Algo pasó. Tienes derecho a hablar aquí. ¿Cómo te atreves a golpearme? En mi vida no soporto ver gente que golpea a las mujeres. Basta. ¿Qué pasó? Presidente, el sitio de construcción del joven maestro tenía materiales de calidad inferior. Lilin, empleado del grupo G. Los trabajadores están protestando frente a la entrada del grupo. ¿Qué? Tú bueno para nada. Inútil. Arrodíllate ante el abuelo. Abuelo, no fui yo. Debe haber otros problemas. Abuelo, lo resolveré. Presidente, ¿deberíamos partir hacia el aeropuerto ahora? Abuelo, he sido agraviado. Alguien más debe estar detrás de esto. Abuelo, abuelo. A partir de hoy, Yu Chen se quedará aquí. El asunto de inmobiliaria aquí será manejado por ti. Resuélvelo adecuadamente. Y tú serás la persona a cargo. Abuelo. Fan Yuchen, The film was translated el abuelo solo and está enojado por el narrated momento. by M Media. Solo yo. Soy su verdadero nieto. Eso depende de su propia habilidad. Presidente G. Valora la fuerza. Fuerza. Inmobiliaria que ya han perdido la confianza pública. Veamos cómo lo recuperas. Los cielos realmente no están cooperando. Hermano mayor. Esta papa caliente. De la que finalmente te has deshecho. Entonces veamos. Esta persona que papá eligió. ¿Qué clase de persona es realmente? Cuando la espalda debe doblarse. Debe doblarse. Si hubieras desde el principio admitido tu incompetencia. Nosotros los mayores. A lo sumo habríamos reído de ti toda la vida. De lo contrario, podrías rogar a tus tíos que te ayuden. Ayuda. No es necesario que los dos tíos se molesten. Resolver este asunto para mí. Es tan fácil como voltear mi mano. Vámonos. Realmente tienes un plan. Primero compense lo que deba ser compensado y apacigúe al público. De acuerdo. Luego prepare una gran cantidad de suministros de socorro contra inundaciones. Creo que el momento debería ser el adecuado y envíelos a la cuenca del río Yangtze. En 1998 ocurrirá una inundación masiva. Aunque no puedo detener los desastres naturales, todavía puedo reducir las víctimas y restaurar una considerable confianza pública para el grupo G. ¿Cómo sabes eso? De acuerdo. Iré a organizarlo ahora. Espera. Parece que he pasado por alto algo importante. ¿Qué es? El incidente de aviación de 1998. El abuelo morirá en este accidente aéreo. En mi vida anterior, el abuelo murió en este accidente aéreo. Posteriormente, Ji Hanshan heredó el grupo G, haciendo que el grupo G decayera drásticamente. Abuelo, debo salvarte. Hola, aquí Global Airlines. El vuelo de las 7:10 se retrasará por fallo del aire acondicionado y ocurrirá un accidente aéreo. Bajo ninguna circunstancia debe despegar. ¿Tiene alguna otra solicitud? No estoy bromeando con usted, por favor créame. Hola. Hola. En este momento, el abuelo ya debería haber llegado al aeropuerto. Es demasiado tarde para ir tras él ahora. Usted. Yo. Mi nombre es Lilin. Tiene el número de teléfono del secretario Gao. No lo sé. Solo soy un empleado pequeño. Regresaste tan pronto. Se ha resuelto la crisis. Tiene el número de teléfono del secretario Gao. ¿Por qué debería dártelo? Xiaojing. ¿Te atreves a golpearme tú? Hola, joven amo. Secretario Gao, soy Fan Yuchen. ¿Qué pasa? Estamos a punto de abordar el avión.
Este vuelo tendrá un accidente. Bajo ninguna circunstancia debes abordar el avión. Mi señal es mala, no puedo oír claramente. Tengo que subir al avión. De acuerdo, gracias. Estamos a punto de abordar. Si hay algo podemos hablarlo cuando regrese. Hola, hola. Todavía no pude salvar al abuelo. Incluso si renazco una vez más, aún no puedo salvarlo. ¿Qué estás murmurando? Levántate. No eras bastante formidable hace un momento. ¿Qué estás haciendo? Aquí hay un informe de noticias de última hora. Sale a las 7:10 de esta noche. Un vuelo de Global Airlines con destino a Hicheng ha sufrido un desastre aéreo. 230 personas, sin supervivientes. No es este el vuelo en el que estaba papá. Papá, él definitivamente estará bien. Llama rápido a la aerolínea De acuerdo. para confirmar si papá abordó el avión. The film was translated and narrated by M Media. De acuerdo. La aerolínea anunció, en la lista de víctimas, realmente está el nombre del suegro. Papá. Esposo, debes resistir. La familia Aji todavía te necesita para presidir la situación general. Todo es por tu culpa, Gafe. Desde que llegaste a la familia Aji no solo enfrentó una crisis, sino que incluso el vuelo del abuelo tuvo un accidente. Te lo dije, todos ustedes de apellido Fan. Tocan con nuestra familia Aji. Fuera de aquí. ¿Por qué debería irme? El abuelo ya me entregó la inmobiliaria Aji. ¿A mí? Solo porque yo justo ahora le quité el tubo de oxígeno a tu madre. Eres despreciable. Esta vez no tienes al abuelo para que te respalde. Déjame ver qué otras grandes habilidades tienes. No serías capaz de seguir fantaseando con heredar los activos de la familia Aji, ¿verdad? Déjame decirte, Fan Yuchen, no importa cuánto luches, la familia Aji solo puede ser dirigida por mí. Tú lo diriges. Papá está muerto. Nosotros no estamos muertos todavía. Cuñada, ¿cómo puedes decir eso? Jijin es el único joven de la familia Aji que él herede. No tiene nada de malo. Tú. Sin embargo, como hijo mayor, primero asumiré el puesto de presidente. Tú. Me temo que la familia Aji no llegará a manos de tu hijo antes de que quiebre, ¿verdad? Tú. Segundo hermano, tus palabras siguen siendo venenosas. ¿Has hablado directamente a mi corazón? Si me preguntas a mí, deberíamos simplemente rápidamente dividir los activos de esta familia y terminar con esto. El abuelo acaba de fallecer y ya estás planeando esto. No temes perder la conciencia. Este es un asunto de nuestra familia Aji. No es tu lugar para interferir. Me iré. Deja ir a mi madre. De acuerdo. Sin embargo, tienes que arrastrarte desde aquí. Madre. Tío. No. Presidente Ji. Te lo ruego. Te ruego, por favor, deja ir a mi madre. Firmaré esta confesión. L o firmaré. Realmente viví otra vida. Solo para seguir siendo incapaz de cambiar este resultado. Puedo arrastrarme. Miren las caras de todos ustedes. Me siento descorazonado por mi abuelo. The film was translated and Ese viejo narrated tonto by obstinado M Media. ya está muerto. ¿Y tú? Arrodíllate. Arrástrate por mí. ¿Quién dijo que estaba muerto? Veamos quién se atreve a hacerlo arrodillarse. Papá, Papá, papá. abuelo, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿De verdad deseas que estuviera muerto? No. Entonces, ¿qué estás haciendo? Solo estaba bromeando con Yuchen. Bromeando. Una broma. ¿Verdad? Yuchen. Será mejor que sigas lo que digo. De lo contrario, tu madre. Ya está bien. ¿De qué te ríes? Me río de su estupidez. ¿Abuelo? Nunca pensé que yo, Hifuming, criaría a un hijo tan desleal como tú. Abuelo. Me equivoqué, abuelo. Todo es Fan Yuchen. Desde que llegó a nuestra familia Aji ha enfrentado crisis. Incluso tu abuelo tuvo un accidente. Abuelo.
El grupo G ayuda en el socorro por inundaciones, demostrando responsabilidad. La opinión pública ha cambiado. La razón por la que puedo estar aquí hoy es porque Fan Yu-chen me salvó la vida. Papá. ¿Cómo pudo haberte salvado Yu Chen? Estamos a punto de abordar el avión. Hablemos de cualquier otra cosa cuando regresemos. ¿Qué pasa? Joven maestro Fan, llamando desde el teléfono del joven maestro, no sé qué pasó, la señal es mala. No importa eso. Subamos. Señor Ji. El señor Ma de Ali 88 recibió la invitación de Yucheng. ¿Quiere que vayamos ahora? Es así. De acuerdo. Posponen viaje de negocios. Ve inmediatamente. Sí. Nunca esperé que justo después de terminar de hablar con el señor Ma, me enteraría de el accidente aéreo. Pero lo que menos esperaba era... Hijing, realmente me haces presenciar un buen espectáculo. Papá. Zhao Jing es simplemente inmadura. The Quería film was asustar a Yu Chen. translated and narrated Abuelo. by M Media. Me equivoqué, abuelo. Papá. Después de todo, él es el nieto mayor que criaste tú mismo. Él también sabe que se equivocó. El nieto mayor que crié yo mismo, en quien deposité grandes esperanzas, podría ser realmente el que le quitó el tubo de oxígeno a su propia tía, una bestia. Abuelo. Yo. Solo quería asustar a Fan Yu Chen. Si la gente de Kaoshu hubiera llegado un paso más tarde, hoy serías un asesino. Puedo aceptar ir a verlo contigo. Pero debes aceptar una condición mía. Por favor, dilo. Envía a alguien para proteger completamente a mi madre. The film was De acuerdo. translated and narrated Gracias por by salvar a mi M madre. Media. No me salvaste tú también. Abuelo. Yo. Me equivoqué, abuelo. Fue Fan Yu Chen quien me incriminó. Abuelo. Silencio. En un momento como este, ¿todavía estás tratando de echar la culpa? Arrodíllate ahí y reflexiona adecuadamente. Ven conmigo un momento. Abuelo. Es realmente maravilloso que estés bien. Tú no eres Fan Yu-chen. Tus palabras. ¿Qué significan? No creo que alguien como tú, que ni siquiera se ha graduado de la secundaria básica, y que normalmente no se atreve a mirarme a los ojos, pudiera prever estas cosas. Y ser capaz en un corto periodo de tomar decisiones correctas. Te basas solo en esto para dudar de mí. No es solo eso. Políticas de reforma de vivienda. Desastres naturales. Accidentes aéreos. ¿Cómo es que puedes saber repetidamente las cosas antes de que sucedan? ¿Quién eres exactamente? Solo hay dos explicaciones. O realmente puedes prever el futuro. O ese genio es un alma que posee un cadáver de Liao Chai que se ha hecho realidad. Pero no importa cuál sea. No puedes ser el Fan Yu-chen que conozco. Respóndeme. Tienes razón. De hecho, lo sé todo. Sin embargo, no entiendo el futuro. Te entiendo a ti, abuelo. Cuando fundaste el grupo G, fue enteramente gracias a tu visión a largo plazo. Más tarde, al dedicarte a la caridad, ganaste una buena reputación. Yo simplemente me paré sobre tus hombros. Y nuestras opiniones coincidieron. The film was translated and narrated by M Media. En cuanto al accidente de avión, fue simplemente un niño cuya mente aún no estaba madura, porque tenía una cita con el gerente Ma por adelantado. Simplemente estaba tratando de atribuirse el mérito contigo. Bien, esta vez me salvaste la vida. ¿Qué recompensa quieres? Cualquier recompensa está bien. Mientras yo pueda hacerlo. Esta recompensa. Quiero anunciarla delante de todos.
A partir de hoy, Fan Yuchen es mi nieto materno biológico. Se mudó oficialmente a la residencia de la familia He. Él es justo como tú. Posee iguales derechos de herencia del grupo He. Como compensación, a partir de mañana, Yuchen asumirá oficialmente la dirección de Inmobiliaria He. Por supuesto, nuestra familia He premia y castiga con claridad. Yuchen prestó un servicio meritorio al salvar a la familia He. También le prometí un regalo. Yuchen, debes pensarlo bien. Quiero. La identidad del heredero de la familia He. Está bien eso. No te lo mereces. ¿Qué te crees que eres? Tía. Solo estaba bromeando. No estés tan ansiosa, comparado con la identidad del heredero. Lo que más quiero es un terreno. Yuchen, ¿lo has pensado bien? ¿Dónde lo quieres? Quiero. Este. ¿Estás seguro? Sabes que esto es un vertedero. Estoy seguro. De acuerdo. Ya que has tomado una decisión. Entonces, a partir de ahora, este terreno es tuyo. Gracias, abuelo. Me preguntaba quién era esta gran persona. Resulta que solo es un inútil al que le gusta un vertedero. Deberías hablar menos. Este es el nieto más joven que papá acaba de reconocer. Tu propio sobrino. Además, como castigo, se revoca el estatus de heredero de He Jing y debe salir de la familia He para siempre. Papá, abuelo. Me equivoqué, abuelo. Por favor, perdóname. No me atreveré a hacerlo de nuevo. Abuelo, abuelo. Papá. He Jing es tu nieto mayor a quien criaste personalmente desde la infancia. Papá. Un nieto mayor que crié personalmente, y en el que deposité grandes esperanzas. Cuando se encontró con una crisis, no mostró deseo de mejorar, y su mente estaba llena de inmundicia. ¿Cómo podría confiar el grupo He a una persona así? Papá. Xiao Jin todavía es solo un niño. Hay algunas cosas que él no entiende. Si no entiende, debería ir a aprender. Ya. Arreglado una universidad en el extranjero para él. Irás a presentarte allí mañana. No voy. No voy. Papá. Papá. Por favor, dile al abuelo rápidamente. No voy. Papá. Papá. Xiao Jing nunca ha salido de casa desde la infancia. No ha estado en ningún sitio. Si lo envías al extranjero, ¿cómo sobrevivirá? Si no puede sobrevivir, puede morir. He Jing, esta es la última oportunidad que te doy. Este presidente Dom realmente es cada vez menos confiable. El banquete está a punto de comenzar. Y el anfitrión aún no ha llegado. Si me preguntas a mí, él solo quiere ver el espectáculo. ¿Qué quieres decir? 3, 2, 1. Fan Yuchen. ¿Cómo te colaste? ¿Qué? ¿Dónde dice que yo? Fan Yuchen, no puedo entrar. Esta es una reunión de figuras prominentes. Las figuras prominentes no dan la bienvenida a tu tipo de canalla. Todos los presentes hoy son todas figuras líderes de varios sectores, con patrimonios netos que superan los 100 millones. Tú, una persona que fue expulsada, un perro callejero. No eres apto para estar aquí, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Que definitivamente no soy un pez gordo. ¿Qué clase de pez gordo eres tú? Él un pez gordo. Ridículo, ¿cómo pudo hacer eso? Incluso si no hay espejo, todavía hay orina para que te mires en ella. Con todo tu atuendo, que no vale más de 200. Un miembro del escalón más bajo de la sociedad. ¿Cómo te atreves a decir que eres un pez gordo? No eres más que una bestia de carga que trabajó para nuestro joven gerente He. ¿Y de verdad te consideras un joven maestro? Te aconsejo que empaques tus cosas y te largues. No sea que te quedes aquí y te humilles a ti mismo. ¿De quién eres, perro? Qué ruidoso. ¿A quién llamas perro? Quien responda es a quien llamo perro. Hoy voy a sentarme justo aquí. Tienes mucho descaro. Me gustaría ver. ¿Quién puede echarme? Este es el banquete del presidente Dom. Tienes modales.
Me parece que tú ni siquiera consideras al presidente Dong con ningún respeto. Reglas. Aquí. Yo soy las reglas. ¿Sabes? ¿Qué demonios estás diciendo? En el territorio del presidente Dong, faltando el respeto al presidente Dong, creo que buscas la muerte. Alguien. Rápido echen a este sinvergüenza. Está rebajando demasiado nuestro estatus. Arránquenlo, sáquenlo ahora. Sal rápido, piérdete. Arránquenlo, échenlo a patadas, arránquenlo. The film was translated Me gustaría and ver quién de narrated ustedes se by atreve. M. Media. Joven señor He, este es el presidente Dong del grupo de inversiones Diane Jin, una estrella en ascenso en el mundo de los negocios. Hola presidente Dong. Soy el nuevo presidente de Inmobiliaria He. He Jin, por favor dame tu guía. Te conozco. Es mi reputación en el país, tan extendida ahora. Todo es culpa de mi abuelo. Sigue hablando de mis estudios en el extranjero, por todas partes. Presidente Dong, por favor discúlpele. Si estudiaste en el extranjero o no, no lo sé. Pero tu descaro. Ciertamente lo sé ahora. ¿Qué? Presidente Dong. ¿Qué quieres decir? Muévete a un lado. Incluso Fan Yuchan es una empresa. Hasta ahora. El mejor inversor. Ni siquiera lo sabes, solo tú. También puedes convertirte en el señor de Inmobiliaria He. Creo que tu familia He. Realmente no le queda a nadie, ¿verdad? ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves a insultar a mi familia He? Lo creas o no, mi familia He te pondrá en la lista negra. Tú lo dijiste. Todos los presentes, sean testigos por mí. A partir de hoy, cualquiera que coopere con He Jin estará yendo en mi contra Dong Hye-rui. Tú. No debes. Joven señor He, el presidente Dong es una estrella empresarial en ascenso. Detrás de él está el grupo Penguin, con un fuerte respaldo. Con su lista negra. Estamos acabados. Deberías disculparte rápidamente. ¿Yo? Penguin fue acusada por una compañía de software extranjera de infracción de propiedad intelectual. ¿Qué está pasando? Ahora el valor de mercado de Penguin se ha desplomado. ¿Qué se puede hacer al respecto? Dong Hye-rui, ¿quién? Soy Hitemou, me da igual. Veo que tú tampoco eres nada especial. ¡Qué pedazo de basura! ¿Cómo te atreves a competir con mi familia He? Una estrella en ascenso en los negocios de verdad. Desprecio. Dong Hye-rui. Fan Yuchen. Esperaré a que te arrodilles y me supliques. Esta infracción de propiedad intelectual no es un asunto menor, digo. ¿Por qué no estás preocupado? Hay 100 millones en esta tarjeta. Quiero invertirlo todo en Penguin. Quiero ser el mayor accionista. Estás loco. Penguin es solo una empresa emergente. Nadie sabe hasta dónde puede llegar. ¿Estás seguro de que quieres invertir esos 100 millones, todo en Penguin? Abuelo, ese Dong Hye-rui y el de los rumores son simplemente mundos aparte. Creo que la gente de la industria lo ha mitificado. Y ese Fan Yuchen, ¿cómo se atreve en el banquete a provocarme abiertamente, trayendo tal deshonra a nuestra familia He? Afortunadamente, resolví todo al final. Es así. El grupo Penguin superó la crisis sin problemas y recibió una inversión misteriosa, volviendo a la vida. Su valor de mercado actual está subiendo continuamente. ¿Cómo es eso posible? En contraste, el del grupo He. Precio de las acciones experimentó fluctuaciones inexplicables, y el precio actual de las acciones está cayendo continuamente. Sabías desde el principio que Penguin superaría esta crisis. Podría ser que, de principio a fin, solo querías usar este asunto para tenderle una trampa a He Jin.
No soy un dios. Vámonos. ¿A dónde vas? De vuelta a la familia He. Recoger la re. Esto es lo que quisiste decir con resuelto. Papá. Él acaba de regresar del extranjero y no está muy familiarizado con la etiqueta social doméstica y las costumbres. No, familia. Esta bestia ha ofendido a todos. Si no fuera por algunos fabricantes que respetaron mis viejos huesos, la actual familia He habría quebrado hace mucho tiempo. Date prisa y explícale al abuelo. Abuelo, no puedes culparme. ¿Abuelo? Todo es culpa suya. Él me tendió una trampa deliberadamente. Si Fan Yuchen no se hubiera opuesto a mí, no habría ofendido al presidente Dong en el banquete. ¿Abuelo? Presidente Do me pidió que te trajera un mensaje. Él dijo que no debería haberse molestado con una junior ignorante hoy. La crisis de la familia He, él nos ayudará a superar. Sin embargo, ¿no quiere volver a ver a He-jin? En He Inmobiliaria. Estás diciendo tonterías. No tienes derecho alguno a hablar con el presidente Dong. Abuelo, no puedes creerle. Cállate. A partir de hoy, no hay lugar para ti en la familia He. Papá, Grupo He fue fundado por mi Hyunmin. Absolutamente no voy a entregarlo a una persona incompetente. De ahora en adelante, se revoca el derecho de herencia de He-jin. El heredero de He será elegido en función de su capacidad. He-jin aún no ha terminado. Quiero que el clímax de esta obra sea increíblemente espectacular. Fan Yuchen, definitivamente no te dejaré ir. Cuando pierdes solo, te escondes y rompes cosas. No me extraña que seas un perdedor. Papá solo está enfadado por un momento, pero sigues siendo un He después de todo. Pero ese Fan Yuchen, mientras no desaparezca, nunca tendrás la oportunidad de resurgir. The film was translated and De acuerdo, narrated by no M. hablemos de Media. esto. Toma algo de fruta. Tía. Es tan tarde. ¿Hay algo para lo que me necesites? Es tan tarde. Así que hagamos algo. ¿Qué deberíamos hacer por la noche? De esta manera. No es muy bueno, ¿verdad? Si el tío se enterara, se molestaría. Él no lo sabrá. Además, ese viejo pervertido inútil no es ni de lejos tan capaz como tú. Fan Yuchen. Hoy es tu día del juicio final. He-jin está arruinada. He-hanshen también es un incompetente, libertino. Así que quieres buscar refugio conmigo. No mantengo gente inútil a mi alrededor. Ese truco no funcionará conmigo. Xiao Cheng, de verdad me gustas. Si no me crees, te contaré otro secreto. En realidad, Hyun Yu es quien realmente instigó
las acciones de la familia He. ¿Qué quieres decir? No dejes que su apariencia habitual te engañe, de pecho grande y sin cerebro. En realidad, es muy astuta. Justo ahora la sexta sosteniendo un cuchillo. Fui a buscar a Xiao Jing. ¿Por qué estás aquí? Escucha mi explicación. No tienes que darme explicaciones. Quiero decirte, el presidente te espera en tu dormitorio. Estamos fritos. Fan Yuchen. Hoy es tu día de la muerte. ¿Abuelo? Do. Vete. Papá, debe haber un malentendido aquí. Viste crecer a Chaojin. Malentendido. Los ríos y las montañas pueden cambiar, pero la naturaleza de uno es difícil de alterar. No solo quiere matar a su propia tía, ahora ni siquiera perdonará a este abuelo. No lo sueltes, Hijing, de ahora en adelante. Independientemente de la vida o la muerte, ya no tienes ninguna conexión con mi familia He. Papá. The film was translated and narrated by M Media. Papá. Espera un momento. Veo que todavía pareces no estar convencida. Ese banquete. De principio a fin fue una trampa. Nunca lo esperé tras 3 años estudiando fuera. Todavía no tuvieras ninguna astucia. No eres apta para el escenario. Fan Yuchen. ¿Así? No has ganado de verdad. ¿Qué quieres decir? Aún no lo sabes, ¿verdad? Tu madre en aquel entonces. La razón por la que fue expulsada de la familia He. Fue todo obra de He Han-yu. Haciendo. Vete. Compórtate. Fierroy. Difunde la noticia. Quiero comprar teléfonos PHS en grandes cantidades. He Han-yu. Originalmente quería dejarte moverte un poco más. Pero no esperaba que te entregarías a mi puerta. Hermano Chen, esto es malo. He Electrical Appliances ha lanzado un producto, un teléfono PHS con un precio más bajo, y está acaparando rápidamente nuestro mercado existente. Varios proveedores ya han solicitado rescindir sus contratos con nosotros. Parece que el pez picado el anzuelo. El teléfono PHS de electrodomésticos He, probado como un producto inferior. Todos lo boicotearon. Mientras tanto, según The informes film was policiales, translated con respecto a and electrodomésticos He, narrated by el presidente M Media. Hyun-yu es sospechoso de malversación de fondos públicos. Hay una investigación en curso. Todos están aquí. Las noticias de hoy. Las han visto todos. Todos dicen que este puesto pertenece al capaz. Me lo vas a devolver hoy. Pero está bien, no me sentaré hoy. Después de todo, un lugar donde se ha sentado un perro. Lo encuentro sucio. Dao Xue. Cámbiame esta silla. Arrodíllate ante mí. Papá, Tía tercera. Justo ahora en la televisión fuiste mencionada de hecho. Pero decía que estabas malversando fondos públicos. papá. Me equivoqué. No lo hice a propósito. Solo lo tomé prestado para usarlo. Una vez que se vendan los teléfonos PHS, podré pagarlo inmediatamente. Tía tercera. También olvidé mencionar algo. La noticia acaba de decir que los teléfonos PHS que produjiste son todos productos inferiores. Todos los están boicoteando. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Claro, papá. Esta fuente de mercancías pertenece a Fan Yuchen. Si hay un error, es culpa suya. Fan Yuchen, ¿me incriminaste? Tampoco creas que puedes quedarte sin hacer nada. Hoy definitivamente te arrastraré conmigo.
Fan Yucheng, sinvergüenza. Voy a demandarte por confabularte con fabricantes inescrupulosos, perturbar los precios del mercado y hacer pasar productos inferiores por productos de calidad. Evidencia. Tía. Si no tienes evidencia, eso es calumnia. Quien dice que no tengo pruebas. La dirección de este fabricante fue escrita por él personalmente. Esta letra parece que realmente fue escrita por ti, Fan Yucheng. Muy bien. Tú mismo hiciste algo tan sin ética, sustituir productos buenos por malos, y ahora quieres arrastrar a Han Yu contigo. Fan Yucheng, ¿cuáles son tus intenciones? Ya veo, solo quieres obtener comisiones ilegales de ello. Exacto, papá. Lo ves ahora, ¿verdad? Él es quien me hizo daño. ¿Qué más tienes que decir? Abuelo. Esta es de hecho mi letra en él. Pero no hablaré sobre cómo este papel cayó en sus manos. Ji Han Yu. ¿Estás segura de que el problema no se originó en esta dirección de fábrica? Presidente He, el dueño del fabricante que mencionó. No lo conocí. Sin embargo, sí conocí al dueño de otro. Esta fábrica tiene el mismo nombre que la que usted mencionó. Pero el precio es mucho más bajo. El jefe dijo que mientras coopere con él, le dará esta cantidad en comisión. No me importa. De todos modos, tú eres quien me tendió la trampa. El fabricante sin licencia y de mala fe, el homónimo del teléfono PHS Furui, fue arrestado. Según la policía, Electrodomésticos He era su mayor socio. Suficiente. Guardias. Llévenla a la comisaría. No, papá. Soy tu hija biológica. Tienes que salvarme. De lo contrario, iré a la cárcel. Papá. Fan Yucheng. Fan Yucheng. Papá. Sálvame. Papá. The film was translated Realmente no te and entiendo. narrated Hiciste by todo lo M posible Media. para comprar esta fábrica, y sin embargo le diste el mismo nombre que a una fábrica sin escrúpulos. ¿No te parece de mal agüero? No es nada ominoso. De hecho, espero que explote. Ji Han Yu. Simplemente ir a la cárcel es dejarte ir demasiado fácilmente. ¿Cómo puede ser tan simple? Papá, lo has visto, ¿verdad? Todo esto es un plan de ese chico. ¿Puedes perdonarlo tan fácilmente así? Lo he dicho antes, en el mundo de los negocios, el vencedor es el rey. Envíen el aviso. A partir de hoy, Fan Yucheng se hará cargo de Electrodomésticos He de Han Yu. Papá, En lugar de cuestionar mi decisión, deberías hacer lo que he ordenado, y hacerlo bien. Solo 30 millones. Lucha por esa parcela de tierra en la ciudad del norte, y consíguela para mí. papá, esa tierra vale 50 millones. Hermano mayor. La cantidad de veces que me has decepcionado es demasiada. Si no puedes asegurarla esta vez, serás como tu hijo. Y saldrás de la familia He. Sí. Hermano, debes ayudarme esta vez. Hermano mayor, estás en tal estado. ¿Cómo no voy a ayudarte? Inmobiliaria He. Lo que más le falta actualmente es flujo de caja. ¿Qué te parece esto? Sacaré 100 millones en flujo de caja del negocio de He en el extranjero. Pero el requisito previo es: quiero el 15% de tus acciones en Inmobiliaria He. 15%. Solo tengo un total de 20% de las acciones. ¿Por qué no te las quedas directamente entonces? ¿Cómo se puede llamar a esto robar? Mi querido hermano mayor, el flujo de caja de Inmobiliaria He ya se ha agotado. Después de que el precio de las acciones se desplome, no valdrán ni un solo centavo. Dime cuando lo calcules. Lo que te ofrecí no dirías que es un precio familiar genuino. Señor He, esto es lo que querías, el acuerdo de transferencia de acciones. Fuera, no lo pedí. Perra. Eres un agente encubierto. Siempre lo he sido. Estúpido, viejo pervertido. Hermano mayor, el acuerdo de transferencia. Es mejor firmarlo lo antes posible. De lo contrario, realmente será demasiado tarde. Ya que están todos aquí. El presidente quiere verlos.
Esta bestia. Pensar que por solo 50 millones transferiría las acciones de Inmobiliaria G como garantía a un extraño. ¿Por qué me lo diste? Deberías entender muy bien. Cuanto The mayor film sea was la crisis en translated Inmobiliaria and G, narrated antes by saldrá tu M tío. Media. Bien podrías. Guardadlo en silencio. Esperando el día en que estalle el escándalo. Al hacer esto, ¿estás siendo blando de corazón? ¿O estás tratando de ayudarlo? Abuelo, solo quiero ayudarte. Sé que el Grupo G es el trabajo de tu vida. Inmobiliaria G es el corazón del Grupo G. Su pulso. Por lo tanto, sin importar las disputas dentro de la familia G, me aseguraré de Inmobiliaria G. Viva bien. Y prospere por mucho, mucho tiempo. Presidente, el señor G ha llegado. Puedes retirarte. Sí. Papá, según tus instrucciones. Lo aseguré por 30 millones, el terreno en la ciudad del norte, pero el asunto de los artefactos subterráneos, esto, yo tampoco lo preví. Me estás culpando. No. Es él. ¿Cómo me atrevería? Ese chico Fan Yuchen se confabuló con Don Hierrui para tenderme una trampa. No me llames papá. Habilidades inferiores, y lloras por tus padres. No creo que te haya sujetado la cabeza y te haya obligado a vender tus acciones, ¿verdad? Papá, Yo, He Fu Ming, he sido sabio toda mi vida. ¿Cómo pude haber dado a luz a ustedes inútiles? papá. Papá, me equivoqué. Me equivoqué, papá. Papá, por favor, dame otra oportunidad. De ahora en adelante, los asuntos de la compañía ya no son de tu incumbencia. Piérdete. Papá. Papá. Papá, vas a destituirme de mi puesto. Pero soy tu propio hijo. Una palabra más. Y sal de la familia He. The film was translated and narrated by M Media. Papá. Siéntate atrás. Sí. Papá, déjame ayudarte. Yuchen. Siéntate ahí. Sí. Presidente G. Disculpe, por favor, hágase a un lado. Este momento. Finalmente ha llegado. ¿Por qué estás parado ahí? Sí. ¿Abuelo? Tío segundo. Por favor, haga paso. El heredero del grupo He. En mi mente, ya tengo un candidato adecuado. Da la orden. Mañana celebraré una rueda de prensa para anunciar oficialmente que Yuchen se convertirá en el nuevo heredero de mi grupo He. Yuchen, mañana temprano por la mañana, sal conmigo. Sí, abuelo. Felicidades. ¿Qué pasa? ¿Nervioso? Simplemente me siento un poco incómodo.
¿De verdad me estás dando el grupo G? ¿A mí? ¿No tienes miedo de que arruine el grupo G? Ruina. He estado en el mundo de los negocios durante décadas. Estos ojos míos nunca han juzgado mal a nadie. Relájate. En un momento. Todavía hay una dura batalla que librar. El nuevo heredero del grupo G. Hermano mayor. Hermano mayor. ¿Por qué papá no ha llegado todavía? Lógicamente hablando, ya debería haber llegado. Si viene temprano o tarde, ¿qué tiene que ver contigo? De todos modos, todos estamos aquí solo para participar hoy. The Perra, film was translated te acostaste con and él. narrated Vamos, by M golpéame. Media. Hay tantos reporteros aquí. Esta noche estarás completamente arruinado. ¿Qué dijiste? El viejo maestro G y el futuro heredero de la familia G tuvieron un accidente automovilístico. ¿Qué hospital? Hospital Renai. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Estaré allí enseguida. Porque tuvo un accidente el presidente. Accidente automovilístico. Emergencia. Doctor. ¿Cómo está el viejo maestro? El paciente aún no ha superado el periodo crítico. No se permiten visitas. Todavía necesitan prepararse mentalmente. Doctor. ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo está mi hijo Fan Yucheng? Doctor. Se lo ruego. Solo tengo un hijo. Se lo ruego. Debe salvarlo. Hermano Chen. Hay una pista sobre el accidente automovilístico. La persona de contacto del conductor del camión es Chao Fu. Ji Hansheng. Doctor. Solo tengo un hijo. Se lo ruego. Debe salvarlo. Se lo ruego. Fuera. Chi Han Yuan. Si no fuera por tu hijo gafe, causando problemas constantemente afuera y ofendiendo a la gente, si no fuera por él, nuestro padre no habría muerto. Está diciendo tonterías. Mi hijo no es un gafe. Desde que llegó a nuestra familia Ji se ha desmoronado. ¿A cuántas personas ha dañado? Ahora incluso ha dañado a nuestro padre. Usted es madre y hijo. ¿Cuáles son exactamente sus intenciones? Está diciendo tonterías. No permitiré que calumnie a mi hijo. Está diciendo This tonterías. film was translated and narrated by M Media. Mujer descarada. Lo haré por papá. Te daré una lección, hija desnaturalizada. Porque no te mueres. No estoy muerto. Tío, debes estar muy decepcionado, ¿verdad? No me difames con acusaciones sin fundamento. Suéltame, suelta. Yucheng. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Dónde está tu abuelo materno? ¿Cómo está el abuelo materno? El abuelo materno todavía está siendo reanimado. Es solo que alguien no quiere ver. Nos vivos, eso es todo. ¿Por qué miras a tu tío? ¿Podría ser que? ¿Por qué me están mirando todos? No creerían las palabras de este mocoso, ¿verdad? ¿Por qué no piensan todos detenidamente? El coche quedó destrozado. ¿Cómo pudo él haber sufrido solo una herida leve? Tú tampoco resultaste gravemente herido. ¿Acaso buscaste a alguien deliberadamente para hacerle daño a papá? Yucheng no es esa clase de persona. Debe haber un malentendido aquí. Malentendido. Dime, ¿qué malentendido? ¿De qué te ríes? Me río porque tu actuación es demasiado falsa. Tío, ¿de verdad crees que lo que hiciste fue completamente impecable? Necesitas pruebas para lo que dices. Si tienes agallas, muestra la evidencia. Lilin, trae a la persona. Hermano Chen. Chao Fu se ha ido.
¿Qué tal? No puedes presentarlas ahora, ¿verdad? Mi querido sobrino. Para enfrentarte a mí. Todavía estás un poco verde. El asunto de que me difamaras hoy no ha terminado. Solo espera la carta de mi abogado. Investiga. Investígalo a fondo por mí. Me niego a creer que no revelará sus verdaderos colores. Sí, The film was translated Recientemente and Fan narrated Duchen by ha estado como un Media. loco. Está usando todo tipo de métodos para investigarnos. Se ha encargado del conductor limpiamente. Es solo que el viejo maestro previamente parece haberse reunido con él. Si el viejo maestro despierta, entonces, No despertará. No despertará en esta vida. Busca la manera de culpar de todo a Fan Yuchen. Esta vez, quiero asegurarme de que él nunca tenga la oportunidad de recuperarse. sí. hermano Chen. Hermano Chen. Lo siento. Hermano Chen. No sabía que estabas dormido. Está bien. ¿Qué pasa? He Hangshen sobornó a reporteros de entretenimiento. Está difundiendo rumores salvajemente, diciendo que para apoderarse de la fortuna familiar, recurriste a medios inescrupulosos, contratando a un asesino para asesinar al viejo maestro He. Ahora la opinión pública se está inclinando hacia su lado. El precio de nuestras acciones cayó. Además, según las pistas actuales, He Hangshen, de hecho, no tiene conexión con este asunto. Dices. Lo malinterpretamos. Detrás de Chao Fu hay alguien más. También, nuestra gente envió un mensaje. He Hanchuan fue al hospital. Esto es malo. Rápido al hospital. Originalmente, si me hubieras entregado el grupo He, nada de esto habría pasado. Si quieres culpar a alguien, solo puedes culparte a ti mismo. Papá, no tengas miedo. Tu hijo está aquí para despedirte en tu viaje final. Hyomixuan, ¿estás loco? He Hanjuan, Hyomixuan. Este es nuestro padre. ¿todavía lo llamas papá? NO le odias. La forma en que estás hoy, todo es por su culpa. No olvides que solías ser la persona más destacada de la familia He. Lo hice enojar. En su corazón, no hay lugar para nosotros en absoluto. Solo las ganancias le importan. Ni siquiera me miró bien, ni una sola vez. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo odio. Hermano, la mano de papá se movió. La mano de papá se movió. Enfermera. Enfermera. Conduce más rápido, aún más rápido. Si te atreves a detenerme de nuevo, no me culpes por lo que suceda después. Hermano, lo estás matando. El paciente tiene una alergia a medicamentos. Sala de operaciones. Abuelo, Rápido, prepare la sala para una cirugía de emergencia. no me asustes. Madre. 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 Alguien rápido. ¿Tú también crees que soy inútil? ¿Abuelo? Madre. A cualquiera a mi lado. No puedo proteger a ni uno solo de ellos. Pero me protegiste. ¿Qué es esto?
Esto es algo que el presidente preparó como precaución, grabado con antelación. Él me dijo, si algo sucedía, que te lo diera. Yu Cheng. El presidente te confió todo el trabajo de su vida. A ti, no lo decepciones. Presidente, está listo. Puedes empezar a grabar ahora. De acuerdo, adelante. Yuche. Cuando veas este video, el abuelo ya no estará aquí. Debes estar triste, ¿verdad? Pero nada de lloriqueos. Todavía recuerdo ahora, la primera vez que tú y yo tuvimos una confrontación. Fue justo aquí, ¿no es así? Tu pequeña mirada de aquel entonces era justo como un pequeño lubezno. Ah, bueno. Realmente quería entregarte un Figueroa limpio e inmaculado. A ti. Pero ahora parece que no puedo hacerlo. Tengo que admitir que el abuelo está viejo. Afortunadamente, todavía estás tú. Un nieto que se parece tanto al abuelo. Abuelo, ¿qué pasa? No hablemos más de eso. Sasaki de Japón. Hace tiempo que tiene sus ojos puestos en Figueroa. Lo están mirando con codicia. Yuche, debes recordar. Figueroa es nuestra empresa nacional autóctona. ¿Cómo podemos permitir que estos forasteros interfieran? Si un día realmente cae en tal decadencia, yo, Hifumin, no descansaré en paz. El trabajo de mi vida. El grupo Hi que yo fundé personalmente. Te lo confío. Sasaki, la persona a cargo del grupo Wenjin. Te daré 3 días para que lo consideres. Después de ese tiempo, no esperaré. Malditos capitalistas. Las acciones que poseemos son el 36%. Valen más de 1.000 millones. Solo nos ofrecieron 300 millones. ¿A quién están menospreciando, hermano? Has olvidado la crisis de inmobiliaria. Un déficit de flujo de caja tan enorme. Eso está verdaderamente más allá de la salvación. En ese momento, una vez que el grupo Hi quiebre, y mucho menos 300 millones, incluso 3.000 yuanes, 300 yuanes, nadie lo compraría por 3 yuanes. Entonces deberíamos aceptar sus términos. Actualmente en mis manos, todas las acciones combinadas ascienden al 17%. Pero el abuelo me dijo que los dos hermanos Hi poseen el 36% de las acciones. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Si ese es el caso, según la ley de sociedades, hasta cierto punto ellos poseen efectivamente un derecho de veto. Esto es malo ahora. ¿Qué estás buscando? Te ayudaré a encontrarlo. El recurso que mi abuelo me dejó. Un documento que puede ayudarme a cambiar las cosas. Es eso. Lo sé. Esto es malo, hermano Chen. Los hermanos Hi ya han vendido las acciones del grupo Hi. Sasaki se encuentra actualmente en la sede del grupo Hi para celebrar una reunión de accionistas. Señor Sasaki, lo que acabo de mostrarle fue la sede del grupo Hi. ¿Qué piensa? No es un lugar geománticamente auspicioso. Si realmente fuera un lugar geománticamente auspicioso, Hifumin
no habría engendrado a ustedes 2 hijos desnaturalizados. Solo bromeo. El señor Han Chuan no se lo tomaría en serio, ¿verdad? No temas. Aquellos que saben adaptarse como usted. El Japón le da una gran bienvenida. De acuerdo. El tiempo casi se acaba. ¿Cuándo llegarán esos accionistas? Ya estoy impaciente por celebrar una junta de accionistas para estos accionistas. Su junta de accionistas es para... Por supuesto que es para despidos. Quiero eliminar por completo el letrero del Grupo G y convertir este lugar en una subsidiaria vasalla del Grupo Wenjin de Japón. Despidos. Cambio de nombre. Señor Sasaki, usted me prometió que los trataría bien a los empleados de nuestro Grupo G. También me prometió no cambiar el nombre. Sí dije eso antes. Pero ahora he cambiado de opinión. Señor Sasaki, usted no puede hacer esto. Hifumin se atrevió a rechazarme. Por lo tanto, su Grupo G solo puede desaparecer. Han Shan va a permitir que su grupo sea enterrado con él. ¿Cuánto tiempo lleva la junta de accionistas? Ya han pasado 20 minutos. Espero que no sea demasiado tarde. Así que, usted es Hifumin, el heredero que encontró para sí mismo, ¿verdad? Viéndolo de esta manera, usted no es nada especial. Se apresuró a venir, pero ¿qué puede hacer? La junta de accionistas ya ha terminado. El Grupo G ha dejado de existir por completo. Así es. El Grupo G6 ha ido. Fue completamente destruido por nosotros. No solo el Grupo G ha desaparecido, sino que también, a partir de hoy, todos los cambios de personal del departamento de RR del Grupo G serán totalmente mi responsabilidad. Anuncio. Fan Yuchen está despedido. Un perro sin hogar. Ahora lárguese. Solo tú. Todos. Este es un documento de despido que mi abuelo materno me dejó cuando este había vivo. Una vez que se revele este documento, entra en vigor inmediatamente. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Significa que, a partir de ahora, Inmobiliaria G y Electrodomésticos G oficialmente se separarán de el Grupo G. Cuando mi abuelo materno estaba vivo, para él, lo más importante era Inmobiliaria G. Así que mientras Inmobiliaria G exista, el Grupo G existe. The film was translated and Sasaki. narrated by M Media. A partir de ahora, nuestra familia G y el Grupo Wenjin serán enemigos irreconciliables. G Inmobiliaria de Wawo pujó por un terreno. Se dice que hay reliquias culturales enterradas debajo, cuyo valor es incalculable. Quiero que adquiera inmediatamente el Grupo G y transporta en secreto todas las reliquias dentro, de vuelta a nuestro país. Si no logra completar esto, no necesita volver. Sí. Han Yuan, no me garantizaste que G Inmobiliaria definitivamente sería mía. Por eso le di el alto precio de 600 millones. Ahora, ¿no debería usted darme una explicación? Sasaki, por favor calme su ira. G Inmobiliaria, agobiada por ese terreno en la ciudad del norte, ya está al borde de la bancarrota. Incluso si viniera un gran inmortal, no podría salvarla. Está diciendo la verdad. Por supuesto que es verdad. El Fan Yuchen ahora es como un saltamontes después del otoño. Sus días están contados.
Este Ji Hangshan prácticamente despilfarró todo el capital líquido del grupo Ji. La brecha de financiación es tan grande, es simplemente inimaginable. Además, las otras propiedades de Inmobiliaria Ji también se ven afectadas por ello. Y simplemente no se pueden vender. Entonces sí. Usando el de Inmobiliaria Ji y el de Ji Electrical Appliances, flujo de caja completo puede cubrirlo. No, hermano Chen, tu táctica de la lagartija que muda la cola. Me temo que es simplemente una lucha a muerte. Las eliminatorias de la Copa del Mundo están a punto de comenzar. Los jugadores del equipo de Oago también han entrado en una intensiva preparación previa al partido. Esperamos que el equipo nacional de Oago esta vez logre excelentes resultados. Hierro. He pensado en una forma. Voy a utilizar la selección nacional de fútbol como un gancho comercial. ¿Estás seguro? Para ser honesto, no soy optimista sobre la selección nacional de fútbol. Estoy seguro. No me estaba escuchando. Los escándalos de Ji Inmobiliaria ya son demasiados. Si el equipo nacional falla esta vez, creo que Ji Inmobiliaria probablemente estará para siempre clavada en el pilar de la vergüenza. No te preocupes. Esta vez definitivamente será diferente. Confía en mí. Ven a echar un vistazo. Eche un vistazo. El día que la Selección Nacional de Fútbol pase la fase de grupos, los de Inmobiliaria Ji, 10 clientes con mayor gasto, obtendrán un 10% de descuento. Por cierto, en los 10 mejores clasificados, por cada partido ganado, Inmobiliaria Ji, de los registros de transacciones de ese día, sorteará una propiedad con exención total de pago. Por favor, eche un vistazo. Mire, vengan todos a echar un vistazo. Inmobiliaria Ji apoya al equipo nacional de fútbol. No, Tómalo. olvídalo. Usar a la selección nacional como truco publicitario. Eso es en realidad bastante inteligente. Es solo una lástima que este plan se ponga en la selección nacional de fútbol. Creo que Ji Inmobiliaria está cerca de la bancarrota y también al alcance de la mano. Solo escuche mi consejo. Está poniendo sus esperanzas en cualquier otro lugar, pero insiste en ponerlas en la selección nacional de fútbol. Has perdido la cabeza. Con todo respeto, señor Ji, su oficina no parece estar aquí, ¿verdad? Hace unos días, quién sabe, qué hijo desnaturalizado vendió la propiedad ancestral. O se la vendió a extranjeros. Se le han acabado los extranjeros a los que adular. Que vino corriendo frente a nuestro gerente fan para fingir ser del campamento de Ao, con el corazón en An. ¿Qué clase de conversación es esa viniendo de ti? Entonces, ¿qué quiere que diga? No se arrepienta de lo que ha hecho. Ahora montar esta escena. ¿Para quiénes? No olvide que fueron ustedes en aquel entonces quienes personalmente abandonaron el grupo Ji. Entonces, de ahora en adelante, el grupo Ji, sin importar en qué se convierta, no tiene nada que ver con usted. ¿Yo? Simplemente la dejas hablarme así. Soy tu tío. Este no es el lugar para que hagas un berrinche. Ella tiene razón en una cosa, ya que tú en aquel entonces elegiste abandonar el grupo Ji. Entonces el futuro del grupo Ji, la honra y la deshonra del grupo Ji, no tiene nada que ver con ninguno de ustedes. Suelta. Suelta. Yo también dije, esos japoneses son exasperantes. Todos ustedes que traicionaron al grupo Ji tendrán un mal final. No te preocupes, haré que todos ustedes presencien personalmente el ascenso del grupo Ji y haré que se arrepientan inmensamente. Yo, Fan Yuchen, mantendré mi palabra. Fan Yuchen, no seas desagradecido. El primer partido de la fase de grupos se decidirá pronto. Si la selección nacional de fútbol pierde, me gustaría ver cómo lo manejarás. ¿Es eso así? The film was translated and Felicitemos a la narrated by selección M nacional de Media. fútbol por un 10-1, en nuestra propia casa, asegurando su primera victoria. Quiero dame. Quiero dame. No empuje. Que nadie empuje. Yo también quiero. Yo también quiero. La primera victoria de la selección nacional de fútbol. Inmobiliaria Ji. La oficina de ventas está abarrotada. Inmobiliaria Ji es un gran éxito. Realmente ganaron. ¿No dijiste que la selección nacional de fútbol no podía ganar? Lógicamente hablando, realmente no deberían haber podido ganar. Esto demuestra que nuestra selección nacional de fútbol es formidable. Señor Sasaki, por favor deme otra oportunidad. Esta vez fue definitivamente una coincidencia. La próxima vez, la selección nacional de fútbol seguramente perderá. Vamos. Salud.
Felicidades a nuestra inmobiliaria G, por un comienzo exitoso. Claro. Tengo otra buena noticia aquí, para contarles a todos ustedes. Desde la victoria de la Selección Nacional de Fútbol, el umbral de nuestro departamento de ventas casi se ha desgastado. Los ingresos por venta solo de este día superaron los 10 millones, rompiendo por completo el anterior dilema de 0 ventas durante 100 días. ¡Qué locura! ¿Qué pasa si la Selección Nacional de Fútbol pierde? ¿No vendrían a destrozar nuestra tienda, verdad? No, no lo harán. Esto es solo el comienzo. Envíen el aviso. Que GI Electrodomésticos coopere. Cualquiera que compre GI Inmobiliaria recibirá un 20% de descuento en electrodomésticos, esta vez. Quiero hacer que GI Inmobiliaria sea famosa dentro y fuera del país. Como usted ordene. El segundo partido clasificatorio de la Selección Nacional está a punto de comenzar. Deben perder. Ganar, ganar, ganar. Felicitemos a la Selección Nacional de Fútbol por 6 victorias en 6 partidos, exitosamente como líder del grupo. Avanzó a los 10 primeros de la competición asiática. Falso. Partido amañado. Todos son partidos amañados. ¿Quién es? Toca. Toca tú mismo, carajo. Han Juan. Me hiciste buscar tanto. Sasaki. Escúchame. Estos pocos partidos son todos falsos. Son todos falsos. Bien, felicitaciones a nuestra GI Inmobiliaria por su exitoso renacimiento. Los ingresos por ventas de este mes superaron los 300 millones. Estamos a solo un paso de saldar todas nuestras pérdidas. Ven. Señor Fan, nuestro partido de esta noche, seguiremos ganando. La gente de afuera, todos dicen que predices las cosas como un dios. Dinos rápidamente, ¿qué le depara el futuro a la Selección Nacional de Fútbol, el futuro de Grupo G, y qué será de él? Bueno, el futuro de la Selección Nacional de Fútbol, realmente no puedo asegurarlo, pero el futuro de nuestro Grupo G seguramente ascenderá de manera constante. Y definitivamente alcanzará nuevas glorias. Ven. Yu Chen. Porque no veo a tu asistente. Ella fue a destruir el espíritu de alguien. The film was translated and narrated by M Media. Señor G. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Señor G. ¿Este es el reconocido señor G? Escuché que el señor G pasa todo el día siguiendo a un japonés. Estas lesiones no fueron causadas por ese japonés, ¿verdad? Señor G. Tomen algunas fotos más. Eres tú. Viniste deliberadamente a burlarte de mí, ¿verdad? Fuera. El señor G está maldiciendo. Salgan todos. Fuera. Anoche, Hyun Mik-swan del grupo G murió tras ser objeto de represalias. Actualmente, el sospechoso Sasaki ha sido arrestado. Abuelo. Las cosas que te prometí. Las he cumplido todas. GI Inmobiliaria. Solo será más gloriosa. Puedes estar tranquilo. Papá. ¿Qué pasa, papá? Papá, despierta. Aún no me has perdonado. Papá. Papá, despierta. Me equivoqué. Papá, despierta. A veces. Vivir. No es necesariamente más feliz que estar muerto. 10 años después. A continuación, demos la bienvenida a la empresa cotizada de hoy, al presidente de Grupo G, Fan Yu Chen al escenario.
Eso es increíble. En solo 10 años, aprovecharon innumerables oportunidades, creando un milagro tras otro. Cambiaron exitosamente el rumbo, trayendo al grupo G que había sido excluido de la bolsa, de vuelta a la vista del público. Permítanos dar la bienvenida a estos 3 toques de May desde el mundo de la inversión, socios de oro en el mundo de los negocios, para presenciar juntos el grupo G de su cotización. Momento glorioso. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades.